Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿lo tienen? Leemos juntos la palabra de Dios. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al labrar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Palabra de Dios. ¿Les parece que oremos a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que en esta mañana sean gratas las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante tuyo. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña el camino de la vida, nos corrige, nos alienta, nos instruye, nos provee sabiduría, nos provee recursos. Te damos gracias porque sos muy amoroso con nosotros y estás enseñándonos muchas cosas. Te damos gracias, Señor, porque tenemos de tu mano cada día, cada semana, muchos más recursos de los que te hemos pedido, mucha más gracia de la que te hemos pedido. Te pedimos que en esta hora abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, que inclines nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor, y que nos moldees por medio de tu palabra. Somos muy débiles, Señor, somos muy torpes, somos muy pequeños, pero confiamos en tu amor y en tu bondad para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tan grave sería si mañana te quebrás el brazo y no podés usarlo por un tiempo prolongado, un mes, 2 meses? O te quebrás la pierna y no podés caminar y el doctor te dice por 1 mes, por 2 meses, por muchos meses no vas a poder caminar. Y claramente sería grave, ¿no? Traería consecuencias inmediatas a tu vida cotidiana, a la vida de tu familia, a tu trabajo, a tu salud emocional, tu salud espiritual. Claramente sería grave. ¿Qué tan grave sería si después de terminar esta reunión volvés a tu casa? Mañana vas a trabajar, lees la Biblia todos los días, orás a Dios, pero de acá hasta la próxima semana no ves a ningún hermano, no compartís con ningún hermano, y el domingo próximo volvés a la iglesia, y la otra semana vuelves a hacer lo mismo, y volvés a la iglesia. Eso también sería muy grave, según el texto que acabamos de leer. Traería consecuencias inmediatas a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a tus emociones, a tu salud espiritual. Y no solo eso, traería consecuencias inmediatas a todas las personas que están acá. Suena fuerte, ¿no? Es posible que imaginemos nuestra vida sin un brazo y nos aterremos. Pero imaginar nuestra vida sin la iglesia no suena tan mal. Imaginar nuestra vida sin una pierna nos puede volver locos. Pero imaginar nuestra vida sin compartir con nuestros hermanos
la Biblia, la oración, la comunión, nos puede resultar un poco más natural a veces, ¿no? Y sea cual fuera el motivo, lo cierto es que muchas veces somos así, nos acostumbramos a ver la iglesia como un evento en la semana, somos meros consumidores, de la misma manera que vamos a un teatro, que vamos al supermercado. Vemos al pastor como un proveedor de servicios, un servicio que llamamos sermón, que lo escuchamos semana tras semana. Saludamos a nuestros hermanos y volvemos a una rutina que a veces está conectada a la iglesia, pero que muchas veces no. Como si nosotros no necesitáramos a la iglesia, o como si la iglesia no necesitara de nosotros. Y por ese motivo una vida sin un brazo nos enloquece, pero una vida sin los hermanos nos perturba un poco menos. Ahora, en el texto que acabamos de leer, para el apóstol Pablo, un brazo en tu cuerpo es tan importante como un hermano con nombre y apellido en una iglesia. Vivir sin un brazo sería terrible. Vivir vidas separadas de la iglesia, dice el apóstol, sin ayudar a otros a seguir a Jesús, sin ser ayudados a seguir a Jesús, dice Pablo, que también es terrible, porque destruye lo que dice el versículo 16, el funcionamiento adecuado, la cohesión de la iglesia, el crecimiento, o como dice al final, la edificación. Si queremos saber, hermanos, por qué nuestra participación en la iglesia es tan importante, necesitamos entender cuál es nuestro lugar en la iglesia. Solo así podremos ver cuán importante es que tengamos vidas comprometidas con la iglesia y con el discipulado. Solo así vamos a leer a Pablo y vamos a decir, sí, mi participación en la iglesia es tan importante como este brazo que tengo en mi cuerpo. Hasta el momento ya hemos dicho que la tarea de discipular significa seguir a Jesús y ayudar a otros a seguir a Jesús. También aprendimos una verdad muy alentadora y es que Dios es el que hace la obra, no somos nosotros. Es Dios por medio de su palabra. Y la última vez que hablamos sobre el tema vimos que los ministros de la iglesia son esenciales e irreemplazables porque ellos traen la palabra de Dios a la iglesia para que toda la iglesia pueda ser discípulos. Y hoy llegamos por fin a lo que nos compete a todos nosotros. La meta de hoy es ver cuál es tu lugar, cuál es mi lugar en toda esta tarea de hacer discípulos. Y Dios nos permita que al terminar este sermón podamos, al igual que Pablo, estar convencidos que así como nuestro brazo, nuestra pierna, nuestros ojos, nuestra participación en la iglesia es muy importante. Vos y yo podemos y vos y yo debemos colaborar con hacer discípulos. Vamos a ver en primer lugar que todos los creyentes pueden discipular. En segundo lugar, que todos los creyentes deben discipular. En tercer lugar, que tenemos que ser una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Así que en primer lugar, todos los creyentes pueden discipular. Simplemente deseo, hermanos, que seamos alentados con esto. Y lo más importante quizás es el segundo punto, pero deseo que este punto pueda ser de mucho aliento a nuestras vidas. Todos los creyentes tienen en sus manos lo necesario para ayudar a otros a seguir a Jesús. Vos y yo tenemos acceso a lo que necesitamos para colaborar en esa tarea. Cuando pensamos en ayudar a otras personas, a nuestros hermanos, fácilmente vamos a encontrar motivos que nos frenen, que nos generen temor, dudas, incertidumbre. A veces pensamos que no tenemos el suficiente conocimiento para ayudar a un hermano. A veces pensamos que no tenemos muchos años en la fe y que tenemos que tener algún tipo de antigüedad para ser útiles en la iglesia. A veces pensamos que necesitamos algún permiso para poder hacerlo. A veces quizás pensamos que tenemos que hacer un curso o ir a un seminario para ayudar a otros.
O quizás tenemos miedos naturales, miedos sociales, de sentarnos con una persona, de preguntarle cómo está, de tener que meterme en su vida, de tener que acarrear problemas. Y esos temores existen, son normales, son propios de este desafío que estamos planteando de ayudar a otras personas. Pero la palabra de Dios nos ofrece ánimo. Y el ánimo no es más que lo que hemos visto hasta el momento, que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para que otros nos ayuden, para ayudar a otros. Es verdad, eso sí es verdad, que para que vos puedas ser útil, para que yo pueda ser útil, necesitamos crecer. Eso sí es verdad, necesitamos aprender muchas cosas. No podemos suponer que cualquier persona de esta iglesia puede ayudar a cualquier persona. No podemos suponer que podemos ser útiles si no nos preparamos. En la enseñanza pasada dijimos que si nosotros no recibimos la instrucción de nuestros ministros y de los líderes de la iglesia, no podemos ser capacitados para ser discípulos. Entonces todo eso es cierto, necesitamos prepararnos para ayudar a las personas. Por eso en un sentido no está mal tener algunos temores, no está mal decir todavía necesito prepararme, necesito madurar, necesito entender la palabra, necesito que otras personas me ayuden. Sin embargo, aunque todo eso es cierto, y amén a todo eso, quisiera animarte a que pienses que en otro sentido ya tenés a tu alcance todo lo que necesitas para que, aunque sea en alguna medida, pequeña o grande, seas útil para otras personas. A lo largo de esta serie hemos dicho que aquello que produce el crecimiento no somos nosotros, es la palabra de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 15 de nuestro texto. Al hablar la verdad en amor, que es simple, hablar la verdad en amor, porque es la palabra lo que produce fruto, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La palabra, dijimos que es como una semilla que produce fruto, que no necesita de nuestra ayuda y que cambia a las personas. Puede cambiarte a vos, puede cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera de nuestros hermanos. Si vos te acercás a un hermano y querés crecer en tu fe, y tu hermano abre la Biblia y se sienta con vos, o comparte un momento con vos compartiendo la Biblia, él puede ofrecerte algo que sea para tu crecimiento. O si un hermano viene a vos y te comparte cómo está, te comparte sus luchas, te pide que ore por él, vos también podés abrir la Biblia y ayudarlo a seguir a Jesús. ¿No es alentador eso? O vamos a ponerlo de otra manera. Si vos estás escuchando regularmente la palabra de Dios en esta iglesia, y si estás leyendo la palabra de Dios regularmente y siendo enseñado por Dios, estás recibiendo palabra que te está cambiando a vos. ¿Y por qué no podría cambiar a otros? ¿Por qué no podría esa palabra cambiar a tu esposa y a tu esposo día tras día? A tus hijos, si te sentás a leer la Biblia con ellos. Este temor que tenemos es muy similar quizás al temor que tuvieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando Jesús en Marcos capítulo 3 nos dice Marcos que los escogió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Yo probablemente habría sentido miedo, temor, temores sociales, temores normales. ¿Cómo yo voy a ayudar a otras personas? ¿Cómo Jesús me va a enviar a predicar la palabra, a compartirla con otras personas? Ahora en Marcos capítulo 4, después de que Jesús escoja a esos hombres, Él se sienta con ellos y les habla la palabra y los instruye y les explica que el crecimiento en el reino de Dios, que la obra del discipulado es una obra difícil, que a veces la palabra no da fruto, que a veces algunos escuchan, que a veces otros no escuchan, que muchas veces ese crecimiento es lento, que muchas veces no vemos fruto.
Pero el aliento que Jesús le da a ellos es que ellos tienen la palabra. Y Jesús les dice, esa palabra es como una pequeña semilla que cuando crece se convierte en un gran árbol. Es como una semilla que no necesita de la ayuda de un sembrador, más que ponerla en la tierra. Crece, aunque muchas veces no vemos al principio el resultado. Da fruto cuando cae en buena tierra. La palabra de Dios produce todo ese fruto. Qué alentador es saber eso, ¿no? Qué alentador es saber que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos. ¿Leíste la Biblia esta semana? ¿Escuchaste el sermón del domingo? Todo lo que recibiste puede ser útil para ayudar a otras personas. ¿Viste a algún hermano esta semana? Todo lo que él recibió puede ser útil para tu vida. Si tan solo te acercás y le preguntás cómo estás, ¿qué leíste? ¿Escuchaste el sermón del domingo? ¿Qué te pareció? Por supuesto, de vuelta, que no siempre vamos a tener la madurez o el crecimiento para ayudar a todos con todas sus necesidades. De hecho, como la mayoría de ustedes saben, los pastores de esta iglesia están trabajando para crear una estructura y unas relaciones de discipulados que encajen con nuestras necesidades, con nuestra madurez, con nuestro tiempo. Pero el punto es que tenemos la palabra de Dios. Y si queremos crecer, podemos ayudarnos mutuamente hablando la verdad en amor, dice Pablo. Simplemente leyendo la palabra juntos, simplemente hablando la palabra juntos. Y si no sabemos cómo ayudar a otros, la tarea del discipulado también es ser ayudados. Entonces podemos sentarnos con otras personas a que nos ayuden y que ellos nos enseñen cómo podemos hablar la verdad en amor. Y eso no es todo, porque también dijimos la última enseñanza que no solo que tenemos esta Biblia, sino que Dios nos ha dado regalos del cielo por medio de Cristo, pastores y maestros, ministros, que nos van a enseñar, que nos van a instruir para que esa palabra pueda ser entendida. Pueden ver cómo Dios está mostrándonos que Él quiere colaborar para que nosotros tengamos todo lo suficiente para que podamos hacer discípulos. Todos los creyentes pueden discipular, todos tenemos los recursos. Y quisiera decir algo más que no está en este texto, pero que es muy alentador también, y es que todos los creyentes tienen el Espíritu de Dios, habitando en sus corazones, como un ayudador, como un guía. Un espíritu que vino por muchos motivos, pero que si leemos la Biblia vemos que uno de los motivos principales por los cuales vino es para que podamos hacer discípulos. Hay un episodio muy conocido en Hechos capítulo 2, donde la iglesia reunida en Pentecostés recibe el Espíritu Santo. Y el resultado inmediato, según el versículo 11 de ese capítulo, es que ellos comenzaron a hablar las maravillas de Dios. ¿No les suena familiar a esto? Hablar la palabra. Y las personas están ahí sin entender mucho lo que pasa, entonces Pedro se para y les dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Y qué dijo el profeta Joel, Pedro? Que Dios enviaría su espíritu a su pueblo para que ellos puedan ser habladores de la palabra. Eso es básicamente lo que dice. O si queremos ser más controversiales, para que todos sean profetas, que hablan de parte de Dios. En el Antiguo Testamento había unos hombres selectos por Dios. Pedro dice, ahora todos tienen el Espíritu y la palabra para que todos hagan lo mismo que hacía un profeta. Si sos creyente, tenés el Espíritu de Dios morando dentro tuyo, tenés la palabra, tenés a los ministros de la iglesia, tenés a tus hermanos, tenés todo lo que necesitas para que después de esta reunión, o hoy a la tarde, o durante la semana, puedas hablar con otras personas de esta iglesia la palabra de Dios. Para que puedas ayudar a tu esposa o a tu esposo a seguir a Jesús. Para que puedas leerle la Biblia a tus hijos.
y guiarlos a Jesús. Y si estás en esta iglesia y todavía no conoces a Jesús, tenés también todos los recursos en esta iglesia para acercarte a cualquier hermano y decirle: quiero conocer a Jesús. Nosotros queremos ayudarte a que lo conozcas, a que escuches el mensaje de reconciliación, de perdón, de salvación que hay en Jesús. Segundo punto de esta mañana: todos los creyentes deben discipular. Vamos a leer una vez más, si les parece, el versículo 15. Dice Pablo: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Lo segundo que vemos en el texto es que no solo tenemos todos esos recursos, tenemos una obligación, tenemos un deber, y es colaborar con la tarea de ser discípulos. Todos debemos hacerlo, y es un deber. Eso significa, hermanos, que si sos miembro de esta iglesia, como miembro de esta iglesia deberías colaborar con la tarea de ayudar a otros a seguir a Jesús, y al mismo tiempo deberías estar entusiasmado por ser ayudado por otras personas que tienen la palabra y que pueden ayudarte a seguir a Jesús. La imagen que usa Pablo es la imagen de un cuerpo donde si sacamos las muelas de juicio y el apéndice, todo lo demás cumple una función. Ese es el vocabulario que utiliza Pablo en el versículo 16, ¿sí? Él dice que la iglesia es una comunidad de personas que están bien ajustadas y unidas, al igual que un cuerpo. Y él utiliza vocabulario como cohesión, utiliza vocabulario como funcionamiento adecuado, crecimiento, edificación. Y él dice: eso depende de vos. Hace unos días atrás estábamos compartiendo un tiempo con nuestro hermano Joel. Ustedes saben que Joelito se quebró el brazo hace unas semanas y él nos contaba cómo de un momento a otro se sintió incapacitado de hacer muchas cosas. Cosas tan simples como atarse los cordones, lavarse las manos, cocinar. Tan limitado, nos decía él, que decidió volverse a la casa de sus papás por un tiempo porque no puede cumplir con las tareas básicas. Tan limitado que su trabajo en la computadora diario se ha multiplicado en horas, porque antes lo hacía con 2 manos, ahora lo hace con una. Y así, dice Pablo, debemos pensar sobre nuestro lugar y nuestro trabajo en la iglesia. Si estamos involucrados en ayudar a otras personas, o si estamos ayudando a otras personas, estamos colaborando para que la iglesia crezca, dice Pablo. Pero si no lo estamos haciendo, si no estamos ayudándonos mutuamente a seguir a Jesús, o si no estamos hablando la verdad en amor, lo contrario también es cierto. Estamos cooperando para que la iglesia no tenga cohesión, no tenga funcionamiento, no tenga crecimiento. Somos miembros de poca utilidad, no porque no la tengamos, porque no lo estamos haciendo. Y si es así, el Señor nos ayude en esta hora a arrepentirnos, a buscar su ayuda, porque todos tenemos que colaborar. Eso es lo que vemos también en la iglesia primitiva, esos primeros creyentes que decíamos en Hechos capítulo 2, que reciben el Espíritu. En Hechos capítulo 4 ellos le piden: Señor, danos valor para hablar la palabra. Y a lo largo de todo el libro de los Hechos los vemos compartiendo en las casas, en la comunidad, en la ciudad, pero sobre todo entre sus hermanos, la palabra de Dios. Un poco más adelante, en Efesios capítulo 5, cuando Pablo empieza a explicar qué implicaciones prácticas tiene todo esto, Pablo les dice a los hermanos que ellos tienen que ser llenos del Espíritu Santo
ayudándose mutuamente por medio de hablar la palabra. Pablo los exhorta en el capítulo 6 a los padres de la iglesia a que hablen la palabra con sus hijos y que los instruyan y que participen de la tarea de hacer los discípulos de Jesús. Él le dice a los colosenses en capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose mutuamente, amonestándose mutuamente unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. En otras palabras, participen. Es el deber de ustedes participar de la tarea de ayudar a otras personas con la palabra. Se supone que todos los creyentes deben participar de la tarea de hacer discípulos. Ahora, no solo debemos hablar la verdad en amor, debemos tener vidas prácticas que ayuden a nuestros hermanos en la práctica a poner esa verdad en amor en práctica, a creerla en sus corazones, a tener convicciones firmes y a poder vivirla. Compartimos la Biblia, pero ayudamos de manera práctica. Es por eso que cuando leemos la Biblia en el Nuevo Testamento nos encontramos con muchas instrucciones a hablar la verdad en amor, pero también nos encontramos con muchas instrucciones que suponen que tiene que haber un acompañamiento, que tiene que haber una vida compartida, que tiene que haber un compromiso con los demás, de llevar esa teoría a la práctica, de ayudar a mi hermano no solo hablándole, sino acompañándolo de manera práctica. De hecho, el mismo Pablo en el capítulo 5, cuando pone estas cosas en práctica, dice que las relaciones entre los hermanos son relaciones de sometimiento. Sométanse unos a otros, dice Pablo. No en el sentido de una sumisión tirana, sino en el sentido del servicio, del amor mutuo, de la ayuda mutua, de un compromiso que nos debemos no solo de hablar, sino de servirnos en amor. Y así nos encontramos con cantidades de mandamientos en la palabra de Dios que suponen una ayuda teórica con palabras, una ayuda práctica con nuestra vida. Pablo le dice a los Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 2, lleven los unos las cargas de los otros. Así que tu hermano viene y te dice, orá por esto porque me carga. Y vos orás con él, vos le compartís la Biblia, pero dice Pablo, lleva su carga. De la manera que sea esa carga, con la forma que tenga esa carga. O con su familiar enfermo, o con su falta de trabajo, o con sus problemas con la tentación. Lleva su carga, ayúdalo de maneras prácticas. El autor de Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Este pasaje llega más a fondo porque no te dice estimular a tus hermanos. Te dice, además de estimularlos, considera cómo estimularlos. Así que tu hermano te viene y te dice, quiero que me ayudes. Y vos pensás y decís, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo estimularlo? A que ame más, a que haga mejores obras. Continúa diciendo el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que cuando nuestros hermanos no se congregan, eso es una mala costumbre, dice el autor de Hebreos. ¿Y qué hacemos? Nos exhortamos unos a otros. Y nos consideramos, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano? Porque no se está congregando. ¿Lo puedo pasar a buscar? ¿Le puedo escribir el sábado a la noche? ¿Puedo ir a visitarlo después de la reunión? Pero lo ayudo con palabras, lo ayudo con hechos. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento para hablar la palabra y capaces también de amonestarse los unos a los otros, de mirarnos, de corregirnos, de ayudarnos mutuamente.
La palabra de Dios nos ofrece un paradigma muy distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Porque supone que para llevar todo esto a la práctica tenemos que dejar de tener relaciones superficiales y tener relaciones profundas. Y también supone que las relaciones entre hermanos tienen que ser tan comprometidas como para compartir la palabra en la cotidianidad, pero también para compartir la cotidianidad. ¿Pueden verlo? No es solo la palabra, es la vida compartida. Es algo que excede mucho más el tiempo de esta reunión y que tenemos que ponerlo en práctica a lo largo de la semana. Es un llamado a dejar de lado la idea de que la iglesia simplemente es una reunión un día a la semana. Es un llamado a dejar de lado la idea de que yo no me meto en la vida de los demás y nadie se mete en mi vida. Es un llamado a invertir nuestro tiempo. Es un llamado a decir cosas incómodas a nuestros hermanos, a dejar que ellos nos digan cosas incómodas. Es un llamado a pensar de qué manera puedo ayudar a las personas que tengo a mi alrededor. Pero es un llamado que cuando funciona, versículo 16, produce cohesión, funcionamiento apropiado, crecimiento, edificación. Hablamos la palabra en amor. Versículo 15, creceremos en todos los aspectos. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Tercer punto de esta mañana, seamos una iglesia de discípulos que hacen discípulos. ¿Cómo se ve todo esto en la práctica? ¿Cómo llevamos todo esto de lo teórico a lo verdadero, real y práctico? Quisiera leerles, hermanos, una cita de Colin Marshall que creo que resume en gran medida qué deberíamos perseguir como iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra meta, nuestro anhelo? ¿Qué es aquello que deberíamos tener en nuestra mente cuando hablamos de discipulado? Y Dios quiera, hermanos, que cuando escuchamos esta cita, el Señor nos llene de entusiasmo, nos llene de ánimo, nos llene de curiosidad. Dice Colin Marshall, imagínate cómo sería si todos los cristianos participáramos en una red de relaciones en la que se lee la Biblia con regularidad y como parte de su discipulado. Que no solo escudriñan la palabra de manera individual, sino que la leen con sus hijos antes de irse a dormir, con sus cónyuges mientras desayunan, con un colega cristiano mientras almuerzan una vez a la semana, con un cristiano recién convertido para animarse mutuamente cada 15 días, o con un amigo cristiano maduro en su fe para darse aliento mutuo cada 15 días. Imagina, dice Colin Marsh, imaginemos eso. Eso es lo que deberíamos imaginar, soñar, perseguir, una red de relaciones donde compartimos la palabra y nos ayudamos a seguir a Jesús. Eso es lo que deberíamos buscar conseguir. Una gran red de hombres, de mujeres, comprometidos con hablar la verdad en amor, con ayudar a otros a poner en práctica la verdad en amor. Colin Marshall dice también que podemos hacerlo de muchas maneras y mientras lo leía, él dio algunos ejemplos que me pareció bueno mencionárselos, no todos, algunos solamente, porque son ejemplos que espero que nos ayuden a bajar esto a nuestra práctica y a tener en mente de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Ejemplo número 1, dice Colin Marshall. El hijo adolescente de Sara está teniendo serios problemas en su escuela. Y mientras una noche ambos conversan sobre el tema, ella le asegura que Dios es más poderoso y más fiel que cualquiera de sus amigos.
y ora con su hijo. Me gustó mucho, este es el primer ejemplo que da él. Me gustó mucho por muchos motivos, pero principalmente porque cuando pensamos en discipulado pensamos en otras personas fuera de nuestra familia. Pero debería ser exactamente al revés. El lugar por excelencia donde vos podés hacer discípulos es en tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con los que están en tu casa. Así que mientras seguimos pensando en esto, pensá en eso. Pensá en que mañana, pasado, podés leer la Biblia con ellos, podés ayudarlos a ellos. Segundo ejemplo, dice Colin Marshall, Miguel se reúne cada 15 días a desayunar con su amigo Esteban, quien lleva poco tiempo como cristiano, y aprovechan esos momentos para estudiar un curso para principiantes sobre cómo vivir la vida cristiana. Tercer ejemplo, Andrea está preocupada por su amiga Débora, quien lucha contra la ansiedad y ha faltado mucho a la iglesia últimamente. Andrea le escribe un breve mensaje en el cual le da aliento, hablar la palabra, hablar la verdad en amor. Cita algunos versículos bíblicos, hablar la verdad en amor, y le ofrece reunirse con ella para orar, ayuda práctica, vida compartida. Otro ejemplo, dice este autor, Guillermo asiste cada semana a un grupo de estudio bíblico en la casa de José, junto a otras 6 personas. Antes de ir, Guillermo se asegura de haber leído el pasaje y reflexionado con él, y ora para que Dios lo ayude a decir cosas ciertas y estimulantes durante la reunión. ¿Ven el compromiso de Guillermo? Él piensa, yo tengo que ir a estar con mis hermanos y yo quiero hablar la verdad en amor. Yo quiero participar de esa relación. No quiero ser un oyente, no quiero ser un consumidor. Quiero hablar la verdad en amor. Último ejemplo, dice Marshall, Irene es una persona mayor y le es difícil salir de su casa. Pero cada 2 días llama por teléfono a su amiga Josefa, le comparte el pasaje de la Biblia que leyó esa mañana y ora con ella por teléfono. Me encanta este ejemplo también porque es un ejemplo inverso. Este no es un ejemplo de alguien ayudando a otro. Es un ejemplo de un discípulo cualquiera que entiende que necesita ayuda de otros y la busca. Porque no puede asistir a la iglesia, porque tiene un problema. Y su reacción espontánea es, ¿qué voy a hacer con este problema? Voy a buscar a mis hermanos. Porque ellos pueden ayudarme a seguir a Jesús. Ellos pueden hablar la verdad en amor. Ellos pueden darme lo que necesito. Una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Dios quiera que todas estas cosas nos ayuden a ver que no hay una gran diferencia entre tu brazo y tu participación en la iglesia. Amén. Qué bueno saber que podemos llegar a ser este tipo de iglesia. Qué bueno saber que tenemos los recursos para hacerlo. Qué bueno saber que cuando vemos eso en la práctica, todo lo que dice el versículo 16 ocurre. Crecimiento, edificación, correcto funcionamiento. ¿Qué les parece si oramos a Dios? ¿Qué les parece si tenemos un momento para orar con Él? ¿Qué te parece si te tomas un minuto en silencio con el Señor, pidiéndole que te ayude a vos, que nos ayude a cada uno de nosotros a pensar de qué manera podemos llevar esto a la práctica? ¿Les parece?
Amado Padre, queremos imaginar ser una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Queremos soñar con eso y queremos trabajar para que eso sea así. Te damos gracias porque vos sos nuestro gran discipulador, que durante toda esta mañana nos has estado discipulando, ayudándonos para que podamos seguirte. Te pedimos que tu gracia nos acompañe, que nos des fuerzas, que nos des sabiduría, que pongas deseo en nuestro corazón, que pongas convicción, que nos hagas sentir el deber y la responsabilidad de participar en esta iglesia, pero que también nos hagas sentir el ánimo y el aliento de saber que cuando nos ayudamos mutuamente, crecemos. Cuando hablamos tu palabra, somos edificados. Ayúdanos, Señor. Danos todo lo que necesitamos, pero por encima de todo, danos un corazón rendido a vos, que no duda de poner en práctica tu palabra, que la recibe con gozo y que busca maneras de llevar esto a nuestra vida. Te damos muchas gracias por enseñarnos, te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y te alabamos y te bendecimos porque somos tus ovejas y vos sos nuestro pastor y cada día de diferentes maneras le demostrás a esta iglesia que estás con nosotros, guiándonos en nuestra torpeza, enseñándonos en nuestra ignorancia y capacitándonos en nuestra debilidad. Te alabamos, Señor. Tu nombre sea bendito. Amén.